Nos permite un día nuevo para poder escuchar la palabra mediante el siervo, el cual llegó desde Corea, Pastor Andrés Lim. También así podemos avanzar mediante el Espíritu, el cual Dios nos permite, nutriendo constantemente con la palabra, creciendo espiritualmente. Solamente por Jesucristo podemos llegar a tener esta palabra tan hermosa, la palabra que nos dice que somos justos, santos y perfectos. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista el himno número 206. Himno 206, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar.
Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará, y no tendrás pesar, sino consolación. Es la promesa que Dios nos hace mediante su Hijo Jesucristo. Él nos da la verdadera felicidad, el verdadero amor, la verdadera paz. Lo que nosotros buscamos en este mundo no es algo que dure eternamente, mas la felicidad y el amor verdadero de Dios es aquello que dura eternamente. Así tengamos situación o dificultad, entreguemos todo a Dios y Dios se encargará. Hay pelea, hay discusión, muy necesario ir hacia Jesús, porque Él, por su palabra, con su amor, nos llevará hacia su amor eterno. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De
de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Oye ese mensaje, pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. La palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros estamos muertos hacia el pecado. Nosotros ya no tenemos vida. Solo por Jesucristo podemos tener esa vida nueva. Por Él hemos renacido. Por Él podemos presentarnos ante el Padre. Por su sangre, la cual derramó en el Calvario, la cual nos ha dado la salvación, ha cubierto nuestros pecados y nos presentamos más limpios, más blancos que la nieve incluso. Recibamos esa palabra, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 512. Himno 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Solamente Él puede ser alabado, exaltado. Realmente solo por Dios es que estamos aquí y podemos avanzar y podemos estar en este lugar predicando la palabra, llevando el Evangelio de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. También así saludamos a los hermanos que nos sintonizan mediante las diferentes redes sociales, mediante YouTube, mediante Facebook, también Radio Jerusalén. Es muy importante el compartir este evangelio y llevarlo hacia las naciones, hacia los confines del universo, para poder avanzar, para que todos seamos y somos uno en Cristo Jesús, el cual murió y dio su vida por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 484. Himno 484. ¿Cómo podré estar triste?
¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al por huir a Cristo paso a paso. Yo sigo sin cesar y aún todas sus bondades me da sin limitar, y aún todas sus bondades me das de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí.
si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él realmente cuida de todos nosotros. Él nos ha dado la salvación. Él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados. Varón de dolores fue Él. Y Él se llevó todo a la cruz, dándonos así la salvación, haciendo un intercambio y dándonos la felicidad, la paz, el amor, todo en cuanto nosotros podemos estar agradecidos con Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé,
comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Buenos días, hermanos. Hoy es un día especial, también un día domingo, ¿no? Donde Dios nos va a dar la palabra de Él. Sí. En esta mañana, para el culto de esta mañana, el hermano Gustavo Espejo va a orar para el culto de hoy. Por eso nosotros, cada domingo, ¿no? Así, escuchando la palabra, vamos a estar. Sí, pase, hermano, por favor. Hermanos, buenos días. Vamos a orar al Señor. Señor Dios, Padre amado, le agradecemos, Señor. En gran manera, Señor Dios, usted nos ha permitido su misericordia, su gracia, Señor. Darnos esta oportunidad, Señor, de participar en el culto, de poder escuchar, Señor, una vez más su palabra. Que pueda darnos, Señor, en nuestro corazón la fuerza, Señor. Que pueda darnos nuevamente, Señor, también el resguardo, Señor, el cuidado para nuestras almas, Señor. Usted quiere llegar profundamente, Señor, a nuestro corazón, por medio de la palabra, Señor. También usted quiere trabajar en nuestras vidas, Señor. Por eso usted permite este lugar, por eso permite, Señor, los siervos, los ministros que comparten la palabra, Señor, al cual usted da la sabiduría, les da, Señor, también el tiempo, Señor, la salud y la fortaleza, Señor, para poder compartir, Señor, lo que ellos reciben también, Señor. Yo le doy gracias, Padre, porque nos da su misericordia, Señor. Nos permite llegar al culto, Señor. Les ruego, Señor, usted pueda ayudar también a todos los hermanos que están en camino, que puedan, Señor, unirse a esta bendición, Señor, que usted ha preparado este domingo, Señor. Padre, les ruego, Señor, que usted nos permita un solo corazón para avanzar juntamente con los hermanos, Señor, para que podamos también prontamente, Señor, estar ocupando, Señor, un lugar propio, Señor, que podamos compartir. También, Señor, escuchar los testimonios, alabar juntos, Señor, como usted quiere, Señor, que nosotros podamos avanzar con el corazón unido, Señor, que usted está en medio nuestro, Señor. Creemos, Señor, que usted ha preparado todas las cosas para cada uno de nosotros, Señor. Nos ha dado la oportunidad de poder también ser instrumentos, Señor, para el Evangelio, anunciar las buenas nuevas al cual, Señor, usted nos ha permitido para ser llamados. Gracias, Señor, le doy por la vida de cada uno, Señor. Oramos, Señor, para que sirvo también esta mañana, Señor, reciba la bendición de compartir, Señor, su palabra para todos los hermanos. Agradezco, Señor, todo esto. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. También, ¿no? Cada domingo, ¿no? Así escuchamos. En esta mañana vamos a invitar a la hermana Karen Alberto Patti, quien nos va a compartir su testimonio. Sí, hermana, por favor, pase adelante. Buenos días. Bueno, yo voy a compartir sobre mi salvación. Yo recibí mi salvación en el año 2018. Bueno, yo asistía mucho más antes a una iglesia, pero esta iglesia no compartía el evangelio verdadero que es sobre la salvación. En ese tiempo yo creía que la salvación se recibía mediante obras. Pero cuando entré en un seminario de la iglesia, escuché sobre los siguientes versículos, que eran Lucas 23, es Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obra, para que nadie se gloríe. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ese tiempo cuando escuché el Evangelio, para mí fue algo sorprendente que la salvación solo se pueda recibir
teniendo solo fe. Y esta obra que realizó Jesucristo en la cruz no fue para que nosotros seamos salvos, pero ese tiempo para mí era un poquito difícil creer, ya que no podía creer que se podía recibir la salvación de una manera fácil, pero de pronto recordé que cuando era pequeña, la primera vez que pude ver a Jesucristo crucificado y al lado estaba el ladrón, él le decía a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de acuerdo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era pequeña yo me preguntaba cómo el ladrón que estaba al lado recibió la salvación de una manera fácil, sin realizar ninguna obra. Entonces allí pude comprender de que no era el momento justo cuando estaba al lado de Jesucristo, sino era porque en ese tiempo, él no recibió la salvación porque estaba al lado de Jesucristo, sino Jesucristo justo estaba siendo crucificado por nosotros. Y pues Jesucristo, yo allí pude entender de que el ladrón recibió la salvación no porque estaba al lado de Jesucristo, sino porque Jesucristo, en ese momento, era porque él creía en la obra de Dios, en la obra de Jesucristo, porque de que solo por fe somos salvos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Así escuchamos, ¿no?, el testimonio de la hermana. Sí, a continuación vamos a invitar a los niños, coro de niños. Ellos también van a cantar Su oveja soy, sí, con ese himno van a cantar. Los niños, como están practicando, están recibiendo, ¿no?, el corazón de Dios para que nosotros también, por el futuro, ¿no?, yo creo que ellos van a dirigir la iglesia, van a predicar el evangelio, sí. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los niños. Sí, hemos escuchado a los niños, ¿no? También así, llegando, ¿no?, todos los domingos más temprano, todo puede aprovechar, todas las presentaciones que hay en la iglesia. También a continuación vamos a invitar a los
a Canto Esperanza, ellos también van a cantar para que nosotros también, escuchando canción, podamos abrir nuestro corazón y también la palabra más rápido o más fácil va a entrar. Amén. Por venga más temprano para poder participar y para poder orar así. Todos juntos, así vamos a avanzar. Dios tanto está deseando, ¿no?, para que nosotros también podamos escuchar la palabra y anunciar el Evangelio. Sí, ahora sí, ya el coro está preparando para todos nosotros. Ellos también van a cantar. Sí, gracias. Sí. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no busca injusticia, mas busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia,
sustancioso nos envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no guarda injusticia, mas busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Amén. Muy buenos días, hermanos. Esta otra alabanza que también dice: nunca me abandonarás. Esta palabra que está escrita también en el Salmo 27:10, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Amén. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Canción? Muy bien. Aplauden entonces de nuevo. Así. Así llegaron, la mayoría creo que llegó hoy, ¿no? Temprano. Por el próximo, más temprano, venga. Así vamos a escuchar continuamente canción. Ahora, por último, ¿no? Vamos a invitar coro Nueva Alegría. También ellos van a cantar dos canciones, Bellas Palabras de Vida, Más cerca, oh Dios, de ti. Son dos canciones que van a interpretar el coro Nueva Alegría. Si también entre ustedes los que desean, también pueden acoplarse o también pueden entrar. Sí, pase adelante, por favor. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a coro Nueva Alegría.
Sí, hemos escuchado, ¿no? Así, canción, también canto de esperanza, todo así. Solo domingo podemos escuchar todas las canciones. Por eso todos los domingos venga para escuchar sobre todo la palabra de Dios. Porque nosotros, o en mi caso, ¿no? Yo creo que de lunes a sábado, todos los días pienso solo trabajar nada más. Domingo, solo domingo, ya escuchar la palabra, así yo vengo. Claro, ustedes toda la mañana escuchan, ¿no? Yo creo que así es. Pero gracias a Dios, ahora también Pastor Andrés, quien es el pastor de Bolivia, también está pastoreando la Iglesia de La Paz, ha viajado a Corea del Sur. Y también yo pienso que junto con Pastor Oxopar, quien es el fundador de la Iglesia Misión Buenas Nuevas a nivel mundial, quien ha predicado fuertemente o grandemente, Dios se ha manifestado, ¿no? Por eso, como estando el más cerca, nos va a compartir la palabra de Dios. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Andrés Lim. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanos. ¿Pasaron bien todos? Una semana, ¿cuántas veces participan al culto, hermanos? Algunos solo domingo, una vez participan, ¿no? Algunos miércoles, el miércoles, culto de oración también, ¿no? Servicio de oración, 2 veces participa algunos. Entonces, ustedes una semana, una vez come, ¿qué pasará? Se van a tener mucha hambre, ¿no? No tiene fuerza. Si los hermanos creen en Dios también igual. De Dios no recibimos la fuerza. Como los humanos desde la comida, ¿no? Recibimos comiendo, ya va a dar la fuerza. Entonces desde Dios no recibimos la fuerza. ¿Cómo va a pasar este mundo? Tantas dificultades tenemos. Pero gracias a Dios, ¿no? Aquí en La Paz tenemos nuestra iglesia, aquí la Misión Buenas Nuevas. A través de la iglesia, escuchando la palabra también, uniendo los hermanos, escuchando testimonio, nos va a dar siempre, ¿no? La fuerza, esperanza. Esta mañana también vamos a ver, ¿no? Primero quisiera invitar, ¿no? El libro de Génesis, capítulo 41, esta mañana. El libro de Génesis capítulo 41, desde el versículo 25 voy a leer, hasta el versículo 44 voy a leer, hermanos. Aquí adelante está vacío, hermanos. Sí, los hermanos que están atrás, aquí adelante también pueden sentarse, ¿no? Aquí adelante está vacío. Creo que tiene la silla imán, está pegado. Aquí adelante también los hermanos pueden sentarse. Voy a leer, ¿no? El libro de Génesis capítulo 41. Desde el versículo 25 voy a leer. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto.
y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Hasta el versículo 44 hemos leído, hermanos. Y los hermanos, hoy en día mucha gente congregan a la iglesia, hay mucha iglesia. Por el evento de CLF, Congreso de Líderes Cristianos, nosotros trabajamos, ¿no?, bastante con los pastores de diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Entonces hay muchísima iglesia, ¿sí?, en este tiempo también, aquí en la ciudad de La Paz, en el Alto también. Mucha gente está escuchando la palabra de Dios en diferentes iglesias. En Corea también hay mucha iglesia, hermanos. Antes en Corea, si 10 pasos caminando encuentra una iglesia, en caso de Corea, en el edificio pone las cruz rojas, ¿sí? Cruz rojas, significa es iglesia. Pero aquí diferente, ¿no? Bolivia no pone mucho. Pero en Corea, mucho edificio en la noche, puro cruz roja en la noche. Muchas iglesias. Claro, ese tiempo redució los cristianos, ¿no?, en Corea. Escuchando Corea, vive muy bien. Por eso la gente quiere comer bien, quiere vivir bien, quiere divertirse. Eso más quiere, ¿sí? Por eso tampoco quiere tener los hijos en Corea. Por eso 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, cuando tiene, el gobierno de Corea apoya, todo apoya. 4 hijos tiene, más apoya. Entonces aquí y en Bolivia, si nacen, ¿no?, varios hijos, ¿verdad?, ¿no? Tiene mucha esperanza aquí. En Corea no quiere tener, porque molesta, dice. Tiene peso criar los hijos. Claro, tiene peso, ¿no? También sacrificar, ¿verdad?, ¿no?, para criar los hijos. Pero vale la pena, ¿verdad?, ¿no? Sacrificar, vale la pena. Porque nuestros hijos creciendo van a vivir sirviendo a Dios también. Pero Corea ahora así está, reduce
no quiere tener muchos hijos, más quiere comer bien, quiere vivir. Luego quiere divertirse, eso más quiere. Esta mañana también usted desea eso más quiere. Aunque come bien, divirtiéndose bien, pero en nuestra vida, ¿verdad? No siente, ¿sí? No siente tan feliz. Cuando nuestro corazón se siente feliz, recién ya llega la paz, también felicidad en nuestro corazón. Algunos más quieren tener materiales, pero por más materiales jamás va a tener felicidades. Creo que alguien años está viviendo este mundo, ¿sí o no eso? ¿Cierto, hermanos? Aquí están los hermanos, ¿no? ¿Qué le parece? Teniendo muchas cosas materiales, 60 años, 70 años viviendo, por estas cosas puede llenar nuestro corazón, hermanos. Por las cosas, no, jamás puede. Pero algunos todavía no saben esto por falta de experiencia, ¿verdad? ¿No? Sí, pero llegando 60 años, 70 años, hasta 80 años, ¿cuál es más feliz? Cuando nuestro corazón se siente feliz, más felices. Entonces, ¿quién puede dar esa felicidad? Nuestro Dios solo Dios. Esta mañana nosotros hemos leído Génesis capítulo 41. Aquí en Egipto tiene un rey, se llama Faraón, ¿verdad? ¿No? Faraón. También estaba José en la cárcel. Pero el rey Faraón tiene todas las cosas, rey Faraón, ¿verdad? ¿No? Reinando, gobernando un país grande, enorme, Egipto. Tiene todos, pero una noche soñó, en su sueño salió, ¿verdad? ¿No? Pero ese sueño no podía entender. Se preocupaba y pidió a los magos, también las personas que saben interpretar sueños, preguntando, ¿sabían o no sabían? Nadie sabía. Entonces el rey Faraón más preocupaba. ¿Qué sucederá? ¿Qué quiere decir eso? A través de ese sueño Dios quiere hablar algo. Pero no sabía, ¿sí? Eso es futuro, ¿verdad? Pero aquí el copero, el copero, ¿verdad? ¿No? Sí, jefe de coperos. Entonces él le recordó cuando estaba en la cárcel, estaba el jefe de panadero, el jefe de copero. Ahí. Entonces ahí ellos también soñaron. Justo estaba en la cárcel José. José interpretó. Según su interpretación de sueños, el copero recuperó, ¿verdad? ¿No? Pero el panadero y murió. Entonces, recordando ese copero, el rey, me recuerdo, ¿no? Estaba en la cárcel. Ahí José interpretó nuestros sueños. Según su interpretación cumplió. Sí, entonces su sueño también José puede interpretar. A través de José va a mostrar, va a interpretar. Entonces, ese joven, José sabe bien, llámalo rápido. Entonces, ahí llamó. Entonces, rey contando todo su sueño, José escuchando ese sueño, a Dios quiere decir, luego explicaba muy bien. Después de escuchar, no encuentro en nuestro país así, Dios dio esa sabiduría. Dios está contigo. Luego levantó como un gobernador en Egipto. Esa historia usted todo sabe, hermano. Sí, usted escuchando, ¿no? Viene al culto, escuchando la palabra, creo que ya sabe esas historias. Rey Faraón levantó como un gobernador, ¿sí? Aunque él es rey, pero entrega, ¿sí? Todo entrega, su país completamente entrega. ¿A quién entrega, hermanos? A José entrega. José. Imagínense, recientemente ¿en dónde estaba? En la cárcel estaba, en la cárcel. Pero ¿cómo puede entregar un país entero todo? No solamente su país, sus soldados, familia,
todo ya entregó. Hermano, imagínense, José porque estaba en la cárcel, tal vez pensando, ¿no? Él es maleante, malo, estafador. Pero ese rey, Faraón, ¿cómo puede entregar a José, su país entero, todos? ¿Cómo puede entregar? Vamos a ver, ¿por qué puede entregar, no? Ya, Génesis capítulo 41, el versículo. El versículo 30, desde 38 voy a leer, desde 38, el versículo 38, ¿no? Génesis capítulo 41, el versículo 38 voy a leer. Ya que quiero hablar, hermanos, como rey en un país, él estaba reinando, gobernando su país, todos, no es pequeño, sí, es un país grande. Sí, su pueblo es grande, soldados. Luego también mucha gente. Depende de ese rey, ¿verdad? No, su país puede fracasar, puede vivir. Como nuestro país también, aquí en Bolivia. Depende de un gobierno, un presidente, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo? ¿Sí? Reina, gobierna. Depende de ese jefe. Es muy importante. Entonces ahí él, ¿cómo puede entregar? ¿Sí? Sin conocer a José. José recientemente, ¿en dónde estaba? En la cárcel. Pero como escuchando el copero, él interpretó, luego escuchando interpretación de José, ese rey Faraón entregó todo a José. Entonces, ¿por qué puede entregar? Eso ya vamos a ver, el versículo 38, hermanos. Ya, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ya Faraón vio a José. ¿Qué vio? Físicamente él es como una persona, José. Recientemente estaba en la cárcel, no sé, algo cometió malo. Pero el rey Faraón vio a José. Espíritu de Dios está. ¿Con quién está? Con José. Eso vio, hermano. Espíritu de Dios está con José. Luego, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Es muy diferente, dice. Espíritu de Dios estaba con José. Luego 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Ya, ¿qué vio Faraón a José, hermanos? Dios te ha hecho saber todo esto. Humanamente no sabe, hermanos, humanamente. ¿Sí? Sí, explicando ese sueño, ¿quién va a saber, hermanos? Pero aquí José, todo sabe. ¿Por qué todo puede saber José, hermanos? Faraón sabía. ¿Qué sabía? Dios te ha hecho. Ese Dios hizo saber, José. Dios está contigo. Eso ya vio, hermanos. Esta mañana también, hermano. Usted viene a la iglesia, ve, o a mi pastor Andrés, o los hermanos, los guía de zona también ve. Físicamente, él es pastor Andrés, coreano. Físicamente, él es mi guía de mi zona. Él es hermano de la iglesia. Así físicamente puede ver. Pero usted también puede ver como rey Faraón, ¿verdad? ¿No? Esa sabiduría, ese hermano está. Dios está. Esa sabiduría dio Dios. Por eso sabe ese hermano, ya diferente. Si ustedes también pueden ver, ¿sí? Como rey Faraón, su vida también será muy diferente. Conociendo, sabiendo rey Faraón, a ese joven muy especial. ¿Por qué especial? Dios le ha dado esa sabiduría. ¿Para qué? Sepa todos, ¿sí? ¿Verdad, no, hermanos? Usted todo puede saber, hermanos. ¿Por qué en mi vida sucede estas cosas? ¿Por qué en mi familia? ¿Por qué estas cosas suceden? ¿Sí? Usted todo ya puede saber. Creo que no, ¿verdad? ¿No? Pero ya Dios da esa sabiduría como José. Puede saber, dice.
No solamente saber. Luego, ya el versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú es. Entonces, rey Faraón, sabiendo esto, José es un joven muy especial. Dios, Espíritu de Dios está con él. Luego, por esa sabiduría que ha dado a José, él sabe todo esto, dice. Sabiendo esto también puede solucionar. Según sus sueños, van a llegar pronto en Israel 7, abundancia va a llegar. Entonces, durante 7 años en nuestro país, Egipto, estará muy feliz, abundantes. Todo estará bien, ningún problema. Pero después de terminar 7 años de abundancia, que va a llegar 7 años de abundancias. Entonces, ese 7 años de abundancia, hambre llegando, todos van a morir por el hambre. Todos van a morir. Nadie puede vivir. Ya ahí explicando, ¿sabe o no sabe ahora, hermanos? ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe, verdad, no? Explicando a ese sueño a qué quiere decir, ya podemos saber. Pero cuando llegando 7 años de hambres, todos van a morir. Sabiendo esto, si no sabe solucionar, ¿sí? ¿Qué sirve eso? ¿Verdad, no? Pero José acá, no solamente hace saber, sino también solucionar. Hasta cómo puede solucionar todo ya puede saber. Esta mañana, hermanos, si ustedes sí pueden saber, si pronto, futuro, nuestros futuros. Luego en ese momento también estoy pasando cualquier cosa, algunas cosas. Eso, más futuro, ¿qué será? ¿Cómo será? Luego, según este problema, ¿cómo puede solucionar? Si usted sabe esto todo y puede solucionar, vivirán. ¿Cómo vivirán? Felizmente. Si aún viene problema, va a solucionar. Luego va a vivir. Problemas sabiendo nosotros, no todo puede solucionar. Eso es problema, hermanos. Antes este mundo, ¿sí? Pensaban las personas que no sabía muchos conocimientos, también no estaba desarrollado este mundo. Lo que ve así pensaba. Por eso la tierra plano, así estaba pensando, estaba planos. Ustedes también escucharon, ¿no? Aprendieron en el colegio, estaba planos. Por eso mirando lejos no se ve, especialmente en el mar. Si la barca, ¿sí? La barca se va lejos, no se ve. Pensaban, va a caer, porque plano pensamos. Pero la tierra es plano o redonda es la tierra. Ahora todo sabe, ahora. Sí, ahora respalda a todos, porque está desarrollado, ¿no? Tecnológicamente también todos respaldan. Por eso nadie piensa, la tierra, sí, y plana, no piensa, ¿sí? La tierra es redonda. Pero antes pensaban la tierra es plana. Por eso no querían ir en el mar, no quieren viajar lejos. Viajando lejos va a caer, luego va a morir. Por eso ya no viajaban lejos. Pero poco a poco pasando el tiempo, como buscando las personas, ahí y respaldaba. Entonces diferente teoría también ayudaba. Si las personas, la tierra no está plana, sino redonda. Entonces esta redonda, entonces en el mar, navegando lejos, no va a morir, no va a caer. Solamente no se ve. Entonces, algunos creen, ¿qué creen? La tierra plana creen. Por eso en el mar no quiere viajar lejos, ¿verdad? ¿No? Si cuando sale lejos, ay, va a morir, ¿sí? Va a caer como plana, ¿no? Va a caer. Pero algunos creen, ¿qué creen? Que la tierra es redonda, no va a caer, está redonda, ¿sí? Va a encontrar, viajando, sigue viajando, sí o sí va a
encontrar. Entonces depende de esa teoría. Los que creen la tierra es plana, ellos no podían viajar lejos por esta razón. Porque los que creen la tierra redonda, ellos la tierra redonda, sí o sí va a encontrar viajando lejos. Entonces con esa teoría, ¿verdad? ¿No? Con esa teoría, ellos confiando y navegando más lejos, encontró. ¿Qué encontró? Nuevo continente. Mucha gente se preocupaba, va a morir, ¿verdad? ¿No? Pero muy diferentes. Depende de qué cree, ¿verdad? ¿No? Sí, igual los hermanos en la iglesia también, igual hermanos. Aunque mucha gente viene a la iglesia, dicen, creen en Dios. Creyendo en Dios, una persona cree en Dios, la palabra de Dios va a guiar. Si según esa palabra guiando a esta persona, van a encontrar nuevas vidas, nuevos mundos, como Dios guía, ¿verdad? ¿No? Pero los que creen en sí mismos, ¿verdad? ¿No? En nuestros pensamientos, ese pensamiento va a guiar, dirigir dentro de nuestro propio mundo, ahí va a quedarse. Como antes, las personas, la tierra es plana. Si ahí nomás, según sus límites, ahí se quedas. Luego poco más lejos quieren viajar, ¿qué llega? Miedos, va a morir. Sí o sí va a encontrar problemas, va a morir. Ahí va a terminar. Si en la Biblia leyendo sale Pedro, hermanos, Pedro y Judas Iscariotes. Ustedes también conocen. Pedro también seguía a Jesús. Siguiendo a Jesús, ¿qué tenía? Pedro tenía su confianza, ¿verdad, no, hermanos? Pedro era pescador. Una noche, toda la noche él pescaba, echaba la red. Pero pescó, hermanos, nada pescó. Entonces ahí Jesús se acercó, luego Jesús habló. Hablando, ahí Pedro recién halló, escuchando la palabra de Jesús. Apoyando la palabra de Jesús, echaré la red. Cuando echando la red, apoyando la palabra de Jesús, su red estaba lleno de luz y peces, hermanos. Entonces, ¿por qué antes no escuchaba Pedro la palabra de Jesús? Antes. Porque Pedro, toda la noche él pensaba, sí, soy pescador, yo sé, yo también años. Luego yo echando de esa manera, yo puedo sacar, así pensaba. En nuestra vida también igual, hermanos. Si confía en nosotros, mientras confiando en nosotros, toda la noche nosotros apoyaremos nuestra manera. Luego nuestra manera ya va a guiar a nosotros. Pero cuando, igual que Pedro, toda la noche echando la red, no pescaba nada, no sacó nada, ceros. Recién escuchaba la palabra de Jesús. Pedro, sí, echa la red, era derechas. Entonces ahí echando, sí, como Pedro, toda la noche echando la red, como yo puedo. Sí, no podía sacar nada. Pero escuchando a Jesús, ¿quién está hablando a mí? A Jesús me está hablando. A Jesús, hijo de Dios, siendo hijo de Dios, más peor que yo o más menos que yo, no creo. Él más sabe. Entonces él dice que echa la red. Entonces, apoyando, confiando en la palabra de Jesús, una vez echaré. Entonces, después de echar la red, podía haber, ¿verdad? No, Pedro. En nuestra vida también, hermanos. Mientras nosotros, si seguimos confiando en nosotros, nuestras maneras va a guiar a nosotros. Una parte podemos ver, ¿no? Romanos. Aquí, Génesis capítulo 41, marcando Romanos, hermanos. Capítulo 6, hermanos. Romanos capítulo 6, el versículo 16. Ya no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Aquí depende de qué obedecer, ¿verdad? ¿No? Eso va a guiar, dices, hermanos. Entonces, como Pedro, toda la vida Pedro, él guiaba según sus conocimientos. Yo sé, yo también puedo pescar bien. Pero una noche llegó fracaso. Toda la vida él confiando en él, esa noche fracasó. No sacó justo ni un pescado. Entonces ahí, yo también puedo fracasarme, puedo equivocarme. Yo no puedo. Ahí escuchando la palabra Jesús entró. Entonces él es hijo de Dios. Yo una vez escucharé, luego según su palabra echaré la red. Echando la red, podía ver, ¿verdad? No estaba lleno. Aún Pedro siguiendo a Jesús, sigue confiando en Él. Por eso podemos ver a través de la Biblia, ¿verdad? ¿No? Sí. Varias veces fracasa Pedro. Cada vez confiando en sí mismo, fracasa varias veces. Últimamente, ¿verdad? ¿No? Antes de morir Jesucristo habló. Entre ustedes todos van a escandalizarse de mí. Pedro, ¿qué dijo, hermanos? Aún yo muero, no voy a escapar. Aún yo muero, voy a cuidar a Jesús. Confiaba, ¿verdad, hermanos? Pero ahí fracasó. Ahí podía ver, ¿sí? Pedro a sí mismo verdadero. Soy mentiroso. Soy, ¿verdad? Más peor que todos. Aún yo hablo, no cumplo yo. Podía ver Pedro a sí mismo, verdaderamente. Ahí nuevamente recordó la palabra de Dios. Así Pedro arrepintió. Desde ahí la palabra de Jesús guiaba a Pedro. Por eso el libro de Hechos sale. Pedro es gran siervo de Dios. Porque no guiaba más sus conocimientos. No guiaba más sus pensamientos. ¿Quién? La palabra de Jesucristo guiando, dando, ¿sí? Ese deseo. Pero contrario otros, Judas Iscariotes, él también estaba al lado de Jesús. Pero desde el principio hasta el fin, hasta que él muerte, ¿no? Él sigue recibiendo. ¿Qué recibiendo Judas Iscariote, hermanos? Sigue su pensamiento, ¿verdad? ¿No? Su guía, su manera. Cuando está bien, está feliz. Cuando él vendió a su maestro Jesús, condenaba a eso. Soy malos. Finalmente, esa condenación, ¿verdad? ¿No? Ese pensamiento de Judas Iscariote llevó hasta la muerte. Ahí murió, sí, hermanos. Hermanos, esta mañana, los hermanos también vienen al culto, luego escuchan la palabra de Dios. Creo que ustedes también piensan, creen en Dios, ¿cierto, hermanos? ¿Ustedes también creen en Dios? Amén, hermanos. ¿Ustedes también creen en Dios? Sí, creen en Dios, ¿qué quiere decir? Sí, seguir, recibir la guía de la palabra de Dios, hermanos. Si aún ustedes hablan, yo creo en Dios, soy cristiano, yo creo en Dios, pero usted sigue según su conocimiento, según sus pensamientos, no está creyendo en Dios. Se confunde muchas personas. Físicamente mi cuerpo está en la iglesia, mi cuerpo ofrenda, mi cuerpo ora a Dios, mi cuerpo también limpia en la iglesia. Luego en mi mano la Biblia, predica el Evangelio. Pero muchos siguen sus conocimientos, sus pensamientos. No están creyendo en Dios. Verdaderamente creyendo en Dios. Aquí sale la Biblia, ¿verdad? ¿No? Seguir la palabra de Dios. Pedro también igual. En el principio él seguía en sí mismo. Por eso fracasó. Cuando no tenía problema está bien. Pero en su vida ve bastante diferentes problemas, situaciones, no podía solucionar. Pero cuando él, dejando sus maneras, luego siguiendo a Jesucristo, recibe la guía de su palabra. A través de Cristo solucionó y todas las cosas. Y acá, hermanos, como hablamos, Romanos capítulo 6, ¿verdad? ¿No? Versículo 16. ¿No sabes que si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerles, siguiendo nuestros pensamientos, esclavo de nuestro pensamiento, hermanos. Sigue de mí mismos, esclavo de nuestra carne, hermanos. Entonces ahí llevan nuestras vidas. Hoy en día, como muchas personas conocen a Dios, congrega a la iglesia. Llegando a la iglesia, primeramente aprende. ¿Qué aprende? Dios, luego su Hijo, Jesús. Jesús vino a este mundo, luego murió en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Jesucristo, hermanos. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Ya saben, ¿quién no sabe? Todos sabiendo, ¿verdad? No, hermanos. Entonces Cristo murió por nuestros pecados. Él no tenía pecados. Por nuestros pecados Él murió en la cruz. Luego cuando murió en la cruz, Él perdonó, limpió nuestros todos pecados. Como está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Pero mucha gente escuchando, aún es Cristo murió, pero soy pecador. ¿Por qué pecador? Que tengo pecado, dice, cometo pecados. Usted también esta mañana, aún hermanos, congrega a la iglesia, viene, cree en Dios, pero no surge en sus corazones malos pensamientos. No surge. Surge, ¿verdad? ¿No? Luego miente, no miente. Mientes. Luego equivoca, no equivoca. Equivocas. Cuando eso ve, ¿sí? En nuestra vida, equivocándose, mintiendo, algunos errores, luego daña a otras personas. Entonces, ¿qué dice a ustedes? Sus corazones, ¿qué dice a ustedes? Usted es cristiano, usted es hermano de la iglesia. Siendo hermanos, puede hacer estas cosas. Habla, no habla. Habla. Escuchan, ¿verdad? Los que escuchan, pero creen en la palabra de Dios. Aún me equivoco, tengo errores, salen malas cosas. Por eso es Cristo murió en la cruz, ahí limpió nuestros todos pecados, maldades. Por eso la Biblia dice, Jesús dice, soy limpios, justos, hijo de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Entonces Dios va a trabajar, va a dar paz en nuestra vida. Luego va a ver la obra de Dios. Pero lamentablemente, aún dicen, soy cristianos, creen en Dios, pero como dice, ese pensamiento que surge de nosotros, eso nosotros creemos, aceptamos. Nuestro pensamiento entonces, ¿cómo lleva, cómo guía a nosotros? Cuando ustedes parecen físicamente cristianos, domingo viene, luego también sirve bien, alaba bien, canta bien, orando a Dios, predicando el evangelio. Entonces, ¿cómo se siente? Soy verdadero cristiano. Dios también está conmigo. Estoy muy feliz, contentos. Pero cuando salen errores, cuando ve defectos de nosotros, entonces rápidamente condena. Usted cristianos, usted creyendo en Dios, estas cosas puede hacer. Luego eso cree rápido, ¿verdad? No, hermano, ¿no? Creyendo que dice, soy tropiezo. Porque yo vengo, no aprendo nada a la iglesia. Viviremos solo en el mundo. Ahí nuestro pensamiento llevas. Luego vive, ¿sí? Como ese deseo de la carne, hermanos. Según acá Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿no? Sí. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para y muerte, o sea de la obediencia para justicia, hermanos. Por eso, aunque viene a la iglesia, hermanos, alguien leyendo, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Soy defectuoso, me falta muchos. Luego también, yo también quiero, ¿sí? Estar bien, quiero mejorar, pero mi carácter, según esto, no puedo. Pero la palabra, ¿qué dice, hermanos? Por eso, Jesucristo vino, murió por nuestros pecados. Jesucristo murió por nuestro pecado, limpió, yo recibiré
esa palabra de Dios es correcto, ¿verdad? ¿No? Es verdad. Eso yo recibiré. Entonces, a Dios Jesús va a guiar. Jesús sí o sí, ¿sí? No solamente limpió nuestro pecado, también mientras viviendo este mundo, Jesús va a guiar. Luego va a bendecir a nosotros. Luego ahí va a recibir. Pero otros diferentes. Aún viene a la iglesia escuchando la palabra de Dios. Según la palabra de Dios que dice, Jesús murió por nuestros pecados. Pero mira, ¿qué hacemos nosotros? Sale defectos, errores, maldades. Por eso soy pecador. Hoy en día, sí, muchas iglesias así dicen, ¿verdad, hermano? ¿No? Usted también alrededor de ustedes también escucha, ¿verdad? ¿No? Sí, así dicen, que ellos no creen en la palabra de Dios. Si uno cree en la palabra de Dios, aún soy defectuosos. También sale, ¿sí? Muchos defectos, maldades, pero dejando a Jesús es más mejor que yo. Él es hijo de Dios, más correcto, es verdadero. Él dice, somos justos, limpios, porque Él murió. Cuando murió en la cruz, se limpió, ahí va a recibir. Entonces en esta persona, Jesús estando, Jesús va a trabajar. ¿Sí? ¿Pueden creer esto, hermanos, todos? ¿Pueden creer todo esto, hermanos? Depende de ustedes. Si esta mañana, escuchando la palabra de Dios, sigue escuchando la palabra, sigue alguien, cree. No es así. ¿Cómo puede ser limpio, justo? Ay, soy tan maldades sale de mí. También yo hago, ¿verdad? ¿No? Mentira, malas cosas. No creo. Entonces estas personas sigue viviendo según ese pensamiento. Soy pecador. Luego condenando, ¿verdad? ¿No, hermanos? Luego viene a la iglesia también la palabra de Dios, escuchando en la Biblia, ¿cómo está escrito? Jesús, mi Señor, mi dueño. Él murió por mí, pero sigue quedándose el pecador. El pecador cuando muere, ¿a dónde va, hermanos? Al infierno, recibe la maldición. Esta mañana, ustedes, todos los que vienen, participan al culto, escuchando la palabra de Dios, aún sigue surgiendo sus pensamientos, ¿verdad? ¿No? Luego sus maneras parecen bien, sus conocimientos, pero esta mañana, como rey Faraón entregó a José su reino completamente, todo entregó. ¿Cómo entregó a José? José, en él hay espíritu de Dios. Esa sabiduría de Dios, Dios te ha hecho, te ha dado. Por eso sabe todo. Eso podía ver en José. Hermanos, igualito esta mañana, ¿sí? Mi persona, ¿sí? Aún, ¿sí? Yo intento hacer bien, pero sale errores, defectos. Pero mirando, escuchando la palabra de Dios, Jesús es perfecto, Hijo de Dios. Él no tiene ningún pecado. Él es más perfecto, súper que yo y nosotros. Escuchando su guía, su palabra, Él va a trabajar en mis vidas. Luego, confiando en Jesús, recibiendo su palabra, sí o sí va a bendecir en su vida, va a ver la obra de Dios. Vamos a volver a Génesis capítulo 41, hermanos. Esta mañana hemos leído Génesis capítulo 41. Si esta mañana hablamos, ¿sí? Rey Faraón vio a José. En José hay espíritu de Dios. Dios está con él. Entonces Dios ayuda a todos. Luego hace saber todas las cosas. Luego también no solamente saber, ¿sí? Por sabiduría de Dios puede solucionar. Según ese sueño que hizo Rey Faraón, 7 años de abundancia va a venir. Durante 7 años de abundancia va a vivir felizmente todos, ningún problema. Pero después, 7 años de hambre llegando, nadie va a recordar 7 años de abundancias. Luego todos van a morir, ahí va a terminar el mundo. Entonces, ¿quién eso va a solucionar? Faraón eso vio en José. Ahí él puede hacer eso solucionar. Entregó todas las cosas. Después de entregar, Rey Faraón
ya no necesita hacer más, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Quién todo salva, trabaja en Egipto? José hace, ¿verdad? ¿No? José. En 7 años de abundancia, todo prepara, toda la provincia preparándose. Luego, cuando llegando 7 años de hambres, ahí entregando, vendiendo comidas y podía salvar. No solamente aquí en Egipto, rey Faraón, capítulo 39 leyendo, hermanos, voy a leer capítulo 39, el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Aquí también vio a José. ¿Quién vio a José? Potifar. Potifar también vio a José. José, aunque él es esclavo en mi casa, pero Dios está con él. Dios prospera todas las cosas de José. Potifar también vio, no vio, hermano. Vio, dice, vio, ¿verdad? ¿No? Después de ver, conocer José, Dios está con él. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Potifar también, después de ver a José, José está con Dios. Entonces, y Potifar también entregó todas las cosas de la casa. ¿Entregó a quién entregó? José. Después de entregar, Potifar, ¿ya qué hace? Ya no hace más, ¿verdad? ¿No? Sí, no atiende en su casa, no procura más las cosas de su casa, sus arroz, sus también economía, sus cosas, nada, ¿sí? ¿Quién entonces preocupa, hermanos? José preocupa. José todo hace, cuida todas las cosas de la casa de Potifar. Versículo 5 voy a leer. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Sí, después de entregar a José, sí, Dios bendijo toda parte de Potifar. En la casa de Potifar, en el campo de Potifar también Dios bendijo todas las cosas. Ya mismo capítulo, ¿sí? Capítulo 39, versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Aquí también, aunque José no hizo malo, nada, pero ahí entró a la cárcel. Por la mentira de esposa de Potifar, entró a la cárcel. Estando en la cárcel, aquí también el jefe de la cárcel, él también vio a José. ¿Qué vio? Iguales. En José está a Dios. No sé por qué él entró a la cárcel, pero en él está Dios. Dios dando su gracia, su bendición. Después de ver, el jefe de la cárcel también entregó todo a José, ¿sí? Todo prisiones se entregó a él. Entonces, mientras José, ¿sí? Como cuidando, trabajando en la cárcel, el jefe de la cárcel ya no atendía más, solo descansar, ¿verdad? ¿No, hermanos? Aquí vamos a ver Potifar, luego también el jefe de cárcel, luego rey de Egipto, Faraón. 3 vio, ¿qué vio? ¿Qué vio a José? En José, Dios está, ¿verdad? ¿No? Dios ha dado sabiduría. José todo sabe, luego puede solucionar. Entonces no puedo encontrar ese hombre en nuestro país. Entonces ahí entregó todo el país de Egipto. Mientras entregando a él todos, José reinaba, gobernaba. Mientras gobernando, ahí podía salvar. Sí, esta mañana, hermanos, eso quiero hablar, esos. Usted también, algunos ya entendieron, ¿verdad? ¿No? Sí. Hasta ahora ustedes viviendo su vida,
sea su vida personal, también su negocio, su familia, todos. Usted está gobernando, hermanos, su vida, su salud, su futuro, todos. Mientras llega 7 años de abundancia, ahí no hay problema, hermanos. En su vida no hay problema, puede vivir felizmente. Pero el problema pronto va a llegar. ¿Qué va a llegar? 7 años de hambres. Nunca ha visto esa situación. Ahí todo muere, fracasa, hermanos. Entonces, rey Faraón eso vio. Yo no puedo solucionar, tampoco sabe. Tampoco sé esto, ¿verdad? ¿No? Pero José sabe, tiene sabiduría. Por eso él entregó todo. Sí, rey Faraón, ¿qué entregó a José? ¿Qué entregó? Todo, hermano, todo. No solamente, ¿sí? Alguna parte, todo entregó. Después de entregar, toda parte podía haber. Potifar también, el jefe de cárcel también, rey Faraón también. Hay otro rey también, diferentes. Rey Saúl. Rey Saúl también, él es el rey. Él también tenía todos, poder, economía, todo tenía. Entonces, al lado de Saúl también Dios puso David, ¿verdad, hermano? ¿No? David puso eso. Entonces, David es sombra de Jesús. Entonces, en David también, estando Espíritu de Dios, estando Dios con David, a través de David mostraba la obra de Dios. Pero Saúl muy diferentes. En vez de entregar, es verdad, ¿no? Para que David reine y todo Israel. Saúl, ¿qué hizo? Saúl, él quería ser, ¿verdad? No quería perder mi trono, mi poder. Entrego, sí, entonces no puedo vivir, ¿verdad? ¿No? Sí, con ese poder, ese reino. Saúl mismo agarró. Luego él procuraba, ¿qué procuraba? Reinar Israel. Él quería reinar bien Israel. Luego perseguía a David, quería matar. David escapó. David desapareció en Israel. David no estaba en Israel, llegaron los filisteos a Israel, hermanos. Cuando llegaron los filisteos a Israel, David cuidó bien a Israel, hermano. Perdón, Saúl cuidó a Israel, perdió. En esa guerra perdió todos, hermanos. Muy diferentes, aunque mismo rey Saúl, rey Faraón, aunque ellos son reyes, pero rey Faraón entregó todo, vio en José, Dios está. Hermanos, nosotros también igual. Hoy en día muchas personas creen en Dios, hablamos. Vio Jesús, Hijo de Dios. Él puede hacer todas las cosas, hasta nuestros pecados, perfectamente puede limpiar. Después de limpiar nuestros pecados, la vida de creencia, también el Jesucristo estando con nosotros, Él va a dirigir, va a guiar bien. Eso sabemos, podemos ver, ¿cierto, hermanos? Por eso, los que creen en Jesús, podemos entregar. ¿Qué podemos entregar a Jesús? ¿Qué podemos entregar? Todos, ¿cierto, hermanos? Todos era. Yo no puedo hacer bien. Yo no oro bien. Tampoco puedo limpiar mis pecados. Entrego todos. Jesús perfectamente va a limpiar mis pecados. Jesús me va a dar la justicia. Luego entregar a todos a Jesús. Jesús, entonces, Él va a limpiar. Él ya limpió, ¿verdad? ¿No? Sí, murió en la cruz. Luego perdonó, limpió nuestros todos pecados. Entonces, los que creen en esto, en sus corazones también, Jesús mora juntos. Luego, ¿qué hace? Igualito es. No confía en ustedes. Luego, sigues confiando en Jesús. Jesús puede hacer orar. Jesús puede ofrendar. Jesús puede hacer a mi vida, ¿verdad? ¿No? Para que no cometa más. Pero los que no creen en Jesús, sigue confiando en sí mismos. Yo voy a orar. Yo voy a ofrendar más. Yo voy a seguir más. Yo no voy a cometer más. Yo voy a apoyar más.
luego sigue, confía, ¿verdad, hermanos? ¿No? Sigue. Esa es diferencia, hermanos. Esa mañana, primero esto, ¿sí? Recordando bien, primero. ¿Qué cosa? ¿Sí? Yo no puedo limpiar mis pecados. Luego, yo no sé todo mi vida, mi futuro. ¿Eso es cierto, hermanos? Pero Jesús sabe todo. Amén. Luego Jesús puede hacer perfectamente todos. ¿Es cierto? Entonces ya confiamos en el Señor. Entregamos a Él. ¿Sí? Él puede limpiar nuestro pecado. Luego, muriendo en la cruz, ya limpió, perdonó nuestros todos pecados. Él limpió nuestros todos pecados. Ya no tenemos pecado. Amén, hermanos. Luego, ¿sí? Creyendo en esto, Jesús mora en mí. Desde ahora también, yo Jesús mirando, Jesús sabe bien, yo no. Aún yo quiero leer la Biblia, yo quiero congregar a la iglesia bien, temprano quiero venir a la iglesia, pero yo no hago bien. ¿Quién hace bien? Jesús hace bien. Entonces Jesús orando en mí, Él me va a guiar para que yo ore bien, para que yo venga temprano, ¿verdad? ¿No? Luego Jesús me va a guiar, me va a dar para que yo viva para el Evangelio. Yo no, esa parte ya muy importante, ¿no? Sí, ordenando, guardando en nuestro corazón. Entonces desde ahora, hermanos, eso haciendo, yo no sé muy bien. Yo no puedo hacer todo, pero Jesús puede hacer. Esta mañana, si tal vez hasta ahora yo reinaba, yo gobernaba mi vida, mi familia, mis cosas, pero yo no hago bien. Eso yo me reconozco, Dios. Pero Jesús, Dios hace bien. Por eso entregamos. ¿Sí? ¿Qué entregamos? ¿Qué entregamos? ¿Cómo todo va a entregar? Por lo menos mis hijos yo tengo que ya criar. ¿Ya qué entregamos? ¿Cómo todo va a entregar? Por lo menos mi novia voy a buscar, ¿verdad? ¿No? Tengo que ver mi novia, ¿cómo voy a entregar? Eso yo voy a buscar, yo haré. Tal vez hermanos, hermanos, si hasta ahora usted gobernaron, usted reinaron, salió bien, luego solucionó todo, sabe bien, no es así. Entonces, igual que rey Faraón, yo no sé, aunque soy rey, ni siquiera puedo cuidar mi familia. Yo no sé, entregaré a José, a Jesús. Entonces Él me va a dar, Él me va a guiar. Yo recibiré su guía. Desde ahora, hermanos, todo entregando a Jesús, toda parte. Como Potifar, después de entregar desde entonces su casa, su campo, donde sea, José, Dios bendijo. Jefe de cárcel igual. Todos los prisioneros se entregó, todo trabajo de la cárcel, ya no atiende más. ¿Qué hace entonces el jefe de cárcel? Descansa, ¿sí? Esta mañana usted gobernaron, sigue gobernando. Usted sigue está guiando su vida como donde, como sea, pero no puede descansar. Se preocupa, sigue así está, hermanos. Ahora, ¿sí? Esta mañana escuchando la palabra, entregamos a Jesús, a Dios, amén. Desde entonces, sea su negocio, sea su casa, sea su matrimonio, toda parte, Dios, Jesús va a trabajar, luego va a bendecir. Hasta aquí, ¿no? Nosotros compartimos, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Muchas personas congregan a la iglesia, creen en Dios, pero lamentablemente, aunque es Cristo murió por nuestros pecados, luego ya perdonó, nos hizo limpios, justos, pero muchas personas siguen confiando en sus pensamientos. Aunque es Cristo me limpió, pero soy muy carnal, soy defectuoso, sigo cometiendo errores. Por eso
soy pecador. Por eso estoy pidiendo perdón, perdón. Hoy en día muchas personas viven así. Dios Padre, pero como es Cristo murió por nuestro pecado, ya limpió, ya no más confiaremos en nuestros pensamientos. Tampoco confiamos en nosotros mismos. Nosotros creemos en Dios, su palabra. Como está escrito en la Biblia. Cristo nos dio justicia, también esta salvación. Somos ahora justos, limpios, no tenemos ningún pecado. Luego, Jesucristo estando con nosotros. Jesucristo guía a través de su palabra. Sigue dándonos su palabra. Luego, mientras nosotros recibiendo su palabra, Dios va a trabajar, Dios va a mostrar, Dios va a manifestar. Esta mañana, todos los hermanos, dejando de nosotros mismos, luego confiaremos en Dios, su palabra. Entregamos como rey Faraón todas las cosas de nuestra vida a Jesús. Jesús va a trabajar, va a solucionar. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncios, hermanos, ¿sí? Anuncios. Sí. Y esta vez, ¿no? Yo, mi esposa, y participamos en campamento de Corea. Entonces, 20,000, poco más de 20,000 personas participaron. ¿Ustedes también han visto por internet, por YouTube? ¿Han visto? O sigue aquí participando, ¿no? Escuchaba aquí, culto. Pero hay poco más de 20,000 personas en la inauguración. Luego, en el campamento de Corea, y 4 días, casi 10,000 personas participaron. Imagínense, ¿no? Antes, campamento de Corea, como 3,004 personas, ¿no? Pero ahora con retiro nacional de verano, junto realizó con campamento de Corea. Entonces, todos los hermanos de la iglesia, juntos participando, durante el evento del campamento, casi 10,000. Llena de gente, no se ve bien, ¿sí? Parece se ve como un puntito, ¿sí? Aunque estaba nosotros, tampoco, ¿sí? Mucha gente. Luego las autoridades de diferentes países, luego los pastores de diferentes mundos, ¿no? Diferentes países llegaron. Durante 4 días, pastor compartió solamente un libro Hebreos, un versículos. Todo, durante 4 días eso repitiendo, todo grabaron. Sí, todo grabaron, ¿sí? Luego, todos recibieron la salvación, ¿sí? Dios desea trabajar con nuestra misión, también con los hermanos de nuestra iglesia. Aquí en Bolivia también, hermanos, tanto desea Dios, quiere trabajar con ustedes, amén. Es el evangelio, llevamos todo lado de Bolivia, no otra persona, ustedes, amén. Ya anunció, ¿sí? Ya ofrenda decidida, ¿sí? Para la compra del terreno de la iglesia La Paz, cerca de terminal de bus, nosotros hemos hecho, ¿no? Culto al aire libre, hemos visto buena ubicación. Entonces ese lugar nosotros queremos comprar conjuntos, hermanos. Todos los hermanos ante Dios decidieron ofrenda decidida, orando. Con esa ofrenda compraremos, hermanos. Luego otro anuncio, tenemos la 20ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Sí, entonces los hermanos también están orando. ¿Usted también orando? Sí, entonces este año, 20ª convocatoria, que ingresen muchos seminaristas. Entonces los hermanos desean, después de recibir la salvación, yo también, el resto de mi vida viviré para el evangelio. Tanto tiempo con carne, ese deseo de la carne yo viví, pero cuando muere esa carne, ¿cómo se queda? Solo comida de gusano, ¿no? Así se queda. Tantos años esa carne yo viví, no, el resto de mi vida quiero vivir para el evangelio. Dios da corazón. Los hermanos pueden
¿sí? Ser seminaristas, ¿sí? Ahí aprendiendo puede servir el Evangelio. También pido oraciones, ¿no, hermanos? Seminario por hogar, ¿sí? Está realizando, ¿no? Las zonas, hermanos, seminario bíblico por hogar. Todos los hermanos, cada uno es pastor. ¿Ya predicaron, hermanos? Cada uno, ¿no? Predicaron. Ya levante, yo era expositor, seminario por hogar, yo prediqué. Levante la mano. Ya no mirando al lado. Sí, ante Dios, yo era expositor, yo compartí el Evangelio, aunque uno, dos, ya. Levante la mano. Hay muy pocos. Si yo he dado esa tarea durante un mes, ¿sí? Muy pocos hermanos. Pero por la fe, ¿verdad? No, todavía hay tiempo. Esta semana, todos hermanos, ¿sí? Por la fe, predicamos el Evangelio. Amén. Ustedes son expositor. Amén. Ya usted es expositor ahora. Entonces Dios va a trabajar, ¿sí? A través de ustedes. Luego, inscripciones abiertas para la Universidad Kimcheon de Corea, ¿no? Ahí tiene, video es, primero video, vamos a ver, luego explicaremos, ¿no? Sobre la inscripción, cómo puede enviar a Corea, ¿no? A la universidad. Muchos pastores, luego los rectores que llegaron de diferentes países visitaron a la Universidad Kimcheon. Le gustaron varias universidades, rectores de varias universidades de diferentes países.
hubo convenio también con la Universidad Kim-Cheon. Desean enviar mucho, ¿no? Entonces, esa universidad empieza desde marzo, próximo año, desde marzo. Entonces, este año puede inscribirse los que desean. Entonces, el pastor Ospa estaba muy contento, feliz por esa universidad, enseñando el Evangelio. Ahí puede predicar todo el mundo, o sea, ahí tiene mucha esperanza, ¿verdad, hermano? ¿No? Entonces, como la misión compramos, puso como un cargo muy alto, más alto que todo. Entonces, el pastor, hay una reunión con todos los directivos de la universidad. Los directivos de la universidad Kim-Cheon no son de la iglesia, ¿verdad? ¿No? Ellos son trabajadores. Ahí pastor predicó el evangelio directo. Cristo murió. ¿Sí? Cristo murió. Ahí limpió, somos justos, luego ahí fuerte predicó. Entonces nosotros según ese propósito compramos esa universidad. No para ganar el dinero. Entonces los directivos de la universidad conocieron muy bien. ¿Con qué propósito compramos? Por el evangelio. Entonces está escuchando yo también. Todos los estudiantes también ahí estudian, escuchando el evangelio, van a recibir la salvación. Entonces acá requisitos, los que desean primero, los que desean, pero debe tener bachillerato, ¿no? Aquí, después de graduarse de secundaria, luego ya quieren estudiar en la universidad. Luego acá en Bolivia estudiaron en la universidad, ya 1 año o 2 años, también puede transferir allá en Corea. Diferente carrera, casi toda la carrera tiene, pero estudio es idioma coreano primero, solo idioma coreano, por eso tiene que aprender coreano. ¿Sí? Tiene examen, entonces nivel 3, llegando desde nivel 3 recibe becas, nivel 4, 5, más alto nivel, entonces hasta beca gratuito total, ¿sí? Todo ahí, por eso aprendiendo muy bien, ahí va a recibir más beneficios. Entonces directo viajando a Corea, en Corea, quedándose luego un instituto, ahí puede aprender coreano. Luego si llega a cierto nivel, luego aprobado y puede entrar a la universidad. Claro, costoso es estudiar, dormir, también todo, ¿no? Pero cuando desean, también sus requisitos todo cumple. Si viaja a Corea, primero viajando a Corea, entonces Pastor Ospak también dicen, nivel de Corea muy alto. Por eso la iglesia pastores pueden buscar trabajos legalmente. Trabajando puede cubrir toda la necesidad de su gasto, todos, porque por eso muchos extranjeros viajan, ¿no? Quiere trabajar. Por eso los hermanos desean, desde ahora, aquí afuera cuando termina culto todo, afuera tiene mesa de inscripción. Entonces ahí puede inscribirse, luego cualquier pregunta, duda, ahí nosotros explicaremos. ¿Está bien todos, hermanos? ¿Sí? Luego primero idioma coreano, luego próximo año va a abrir idioma inglés. Sí, inglés, entonces en inglés también puede aprender. ¿Sí? ¿Está bien, no? ¿Puede entender todos? Sí. Ya, otros anuncios. No terminó, hermanos. Convocatoria para formar maestro de la escuela dominical. Para los niños en la iglesia, nuestra iglesia tenemos escuela dominical. Nosotros enseñamos a través de la palabra a nuestros hijos, niños. Entonces, desde niño pequeño sembramos la semilla en su vida, ¿no? En su corazón, la palabra de Dios. Que sea, ¿sí? Pequeño Jesús, ¿no? Pequeño Jesús. Con esa esperanza convocamos, ¿no? Los maestros que desean ser maestros de niños pueden inscribirse. Encargada es hermana Carmen Paredes. Luego, cualquier información tenemos atrás en la oficina, en la inscripción. Convocatoria también, otra convocatoria, forma parte de coro Nueva Alegría. Hemos escuchado en la mañana, Nueva Alegría, quiere formarse, entonces puede inscribirse. También atrás en la mesa de inscripción ahí puede inscribir.
Luego invitamos, ¿no?, servicio dominical de la tarde, 3 de la tarde, en el mismo lugar, en ese lugar. Por eso almorzando, paseando en el centro, hermanos. Luego 3 de la tarde, aquí venir, ¿no? Y participamos, servicio dominical de la tarde, 3. Luego, hoy día también llegaron primera vez a nuestra iglesia, hermano. Primera vez, invitados, nuestra familia está. Primera vez. Aquí está, a primera vez.